Bien, buenos días, buenas noches o buenas tardes, como esté viendo el video, el televidente o oyente. Somos alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú y hoy día vamos a hablar sobre un tema que nos ha tocado en esta semana. El tema es un fenómeno económico. Que hemos tocado es el desempleo en el Perú. El desempleo es un fenómeno económico y vamos a hablar sobre él. El curso es Economía General. Nuestra docente es Yanek Natalia Mendoza Reja y los alumnos somos los siguientes. Somos Palomino Prado Santiago Ricardo, quien les habla, Hernández Ochoa Mauricio y Guerra Obregón Bruno Rodrigo. Bien, para hablar sobre nuestro trabajo se pidió unas bases donde se tenía que dar algunas pautas y sobre todo introducciones. En esto pueden apreciar el índice donde se va a tratar la introducción, determinar y desarrollar la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico que hemos elegido, explicar los conceptos de la economía estudiados en clase y cómo se relacionan con el fenómeno económico que hemos elegido, analizar desde la perspectiva macroeconómica el fenómeno económico y analizar desde la perspectiva microeconómica el fenómeno económico. Están las conclusiones y las referencias bibliográficas. Bien, empecemos. Introducción. Bueno, en este trabajo el objetivo es mostrar cómo el desempleo, un fenómeno económico, que es un tema fuerte. Lo que queremos mostrar es con información cómo se presenta el desempleo en nuestro país, donde sabemos que es un tema de fuerte impacto. Nuestro país conoce el desempleo y sus consecuencias, claro está, como la falla de oportunidades y acceso a trabajos calificados que permiten el desarrollo de carácter. Por lo tanto, es importante determinar cómo se relacionan las escuelas con el desempleo, teorías sobre las causas del desempleo para explicar algunas de ellas. El desempleo definitivamente es uno de los problemas más candentes de nuestro país. Necesitamos analizar la causa del por qué el problema no se puede resolver si no se investiga las causas detrás de él. Bien, empecemos. Determinar y desarrollar la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. Bien, vamos a dar primero qué es el desempleo. El desempleo es uno de los problemas más grandes de cualquier país y no solo por consecuencias económicas, porque como se ve en toda recesión prolongada, el desempleo es una pérdida de equilibrio económico con las mayores consecuencias personales y sociales, dicho por Francine Nullard Vittini, donde explica el concepto del desempleo como una conspiración económica que puede sufrir una persona socialmente desfavorecida porque tiene más consecuencias sociales. Vale señalar que Ernesto Peralta, un economista quien definió el desempleo como un sector de sociedad en el que una persona de cierta edad se mantiene activa para desempeñar las funciones o ocupaciones y no tiene limitaciones físicas ni anímicas para hacerlo. También está diciendo que es una situación que garantiza una medida de que aumenta este número porque afecta no solo a un determinado grupo social, sino que también cambia los estándares económicos a nivel nacional y en muchos aspectos esta inestabilidad afecta a la globalización ya que nos debilita como una nación económica. Las causas del desempleo en nuestro país. Bueno, cuando el salario mínimo es superior al salario de equilibrio, se produce un desequilibrio que genera desempleo, según por la obra Marino Fino. Bien, nueva tecnología y en automatización, el progreso tecnológico y el desarrollo de la robótica permiten sustituir el lugar de trabajo por las máquinas de precisión. Un claro ejemplo, las máquinas de los dentistas o de las máquinas de bebidas. Antes ibas a un kiosco, lo comprabas, no, ahora las máquinas de bebidas se encuentran en cualquier sitio, un local, un centro comercial, insertas tu dinero y te dan la bebida. Eso, la tecnología, mayor avance, mayores cambios que sufre nuestra estabilidad económica. La poca calificación de la población. La baja calificación de la población frena el desarrollo económico del país debido al bajo nivel de productividad que se desarrolla. Una crisis económica o financiera está provocando el cierre de muchas empresas y un aumento de la tasa de desempleo. También la débil estructura empresarial que sufren para absorber una población activa, se produce el desempleo. La teoría neoclásica, bien. La teoría neoclásica
nos dice que es la gestión de una línea de pensamientos que propone reformar y modernizar la teoría clásica de la gestión, haciendo hincapié en la reducción del trabajo y la automatización de los procesos para que no puedan aumentar la eficiencia en la oficina. La escuela neoclásica fue fundada en la década de 1870. El término neoclásico ha sido durante mucho tiempo criticado porque algunos economistas, quienes decían que es un intento de unificar el pensamiento económico marginal que existió desde 1870 hasta 1990. Bien, pero sabemos bien que la teoría neoclásica se basa en la economía y las diferencias, pero vamos a tocarla con el desempleo. La teoría keynesiana. Bien, ¿qué nos dice la teoría keynesiana? El keynesianismo nos dice que es una de las teorías económicas más famosas, cuya característica principal es abogada por las intervenciones como la mejor salida de una crisis. Debe su nombre al economista británico John Maynard Keynes, que centró una carrera de estudiar a los agregados económicos y los ciclos económicos. Nos dice que esta disciplina económica produjo una revolución keynesiana que verdaderamente reforzó el pensamiento económico clásico basado en el liberalismo y en el liberalismo social. Bien, sobre lo que nos dice la teoría keynesiana, que está ligado más a tratar de resolver una crisis, una salida de una crisis económica que se produzca en un país. ¿Cómo lo relacionamos con el desempleo? Bien, la teoría de esto nos dice que el desempleo es una crisis que se sufre en el país, ya que a mediadamente se ve afectada por muchos actores o por muchas distintas causas, ya sea por como mismo se explica, la cadencia de el nivel estudiantil que se presentan ahora, personas que no terminan su secundaria o que no terminan su universidad, también como la sustitución de las personas, ya de ahora pasamos de ser personas que atendían locales a hacer diferentes formas de tecnología. Y también, claro, está como un caso actualmente, que es la pandemia, que generó una crisis de desempleo, donde el equilibrio económico se desestimó y bajó mucho, lo que hacía que las empresas, grandes empresas o microempresas, se descayeran y lo que desencadenara que hubiera mucho desempleo. Claro está que un porcentaje es un 65% de desempleo que se produjo durante la pandemia. Ahora que se ha ido retomando de poco a poco, las personas han ido poco a poco recuperando aquellos empleos que se perdieron durante la pandemia. Bien, le doy paso a mi compañero. Listo. Buenas tardes, buenas noches. Me presento, mi nombre es Bruno Rodrigo Guerra Obregón, estudiante de primer ciclo de Derecho. Hoy día le voy a hablar sobre, explicarlo, los conceptos de la economía de estudios en clase en relación con el fenómeno económico. En el primer punto tenemos el principio económico número 10. La sociedad se enfrenta a una una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. La forma obvia de resolver el problema de la inflación es reducir la emisión de dinero y en cierto sentido esta solución también crea otro problema, que sería el desempleo de acuerdo con la llama curva de Pilis. Cada vez que cae la información, también aumenta el desempleo. Porque cuando el producto o servicio de una empresa tiene un alto precio y los consumidores tienen poco dinero para gastar, es posible que las empresas no tengan suficientes recursos para poder pagar. Un ejemplo de esto sería el aumento de dinero estimula el nivel general de gastos a todos los actores económicos, es decir, aumenta la demanda de bienes y servicios. El otro punto sería los ciclos económicos y el desempleo. En los ciclos económicos son repetitivos con prioridades de recepción, disminución del PNB y de prosperidad aumentada del PNB, cuyos efectos se sienten a nivel nacional y se complementan entre sí. El otro punto también tenemos que sería la tasa de desempleo. La tasa de desempleo, también conocida como tasa de desempleo, mide la
tasa de desempleo en relación con la población activa. En otras palabras, es un segmento de la población que se encuentra desempleada por edad o condición y disposición para trabajar. Entre paréntesis tenemos la población activa. El desempleo estructural. En este punto, el desempleo estructural es el desempleo que se explica por un cambio en la estructura económica de una o más industrias. Se creó porque los buscadores de empleo, empresa u otra organización no podían encontrar el perfil de empleado que buscaban o que estaban buscando. No se trata de falta de demanda, sino de cambios. Correspondiente en la tecnología o en el comportamiento del consumidor, la demanda de bienes y servicios se han cambiado a la demanda de los empleadores cuando los trabajadores no tienen suficiente tiempo para adaptar sus habilidades de nueva realidad. Otro punto que tenemos es el desempleo por insuficiencia de la demanda agregada. Cuando la demanda agregada sube por encima de lo normal, la demanda laboral está por encima de lo normal. Aquí es donde el Banco Central juega un papel importante ya que puede ayudar al impulsar créditos, estimular un gasto en los sectores públicos y privados y conducir a un aumento de la fuerza laboral. El otro punto tenemos que sería Indecopi. Indecopi fue creada por el decreto ley número 25.868 del gobierno de Alberto Fujimori, como parte de las reformas económicas en casos de derecho de competencia. Indecopi participa voluntariamente como autoridad nacional de la Red Internacional de Competición. En octubre de 2021, la organización recibió el premio a la protección de la competencia de este año, del ICN, por la elaboración del informe del mercado de oxígeno médico. Durante la pandemia del COVID-19, el Perú que analizó la adquisición. Funciones de Indecopi. Una de las funciones de Indecopi importante es escuchar y autorizar en primera etapa administrativa las soluciones de patentes o patentes de modelo de utilidad, diseños industriales, circuitos integrados del terreno, certificación de obtención vegetal y conocimientos básicos colectivos. Otro punto de Indecopi tenemos que es registrar los cambios en relaciones con los derechos registrados, tales como cesión, cambio de nombre, domicilio, licencia de uso, etc. También tenemos lo que sería promover el desarrollo en cultura local en uso de sistemas de patentes y otras formas de protección en el Perú, así como la difusión de la información tecnológica contenida en el documento patente. Ahora seguimos con otro punto que sería la política económica. La política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman en la economía a través de su intervención. Fue, ya, fue llamado a tomar el control de la economía del país para asegurar la estabilidad y el crecimiento económico, fijando las normas para su buen funcionamiento. En una de bueno, sus objetivos de la política económica, ponemos tres ejemplos que sería el pleno empleo. Otro punto sería estabilidad de precios y uno último punto sería mejorar la balanza de pagos, etcétera. Ahora tenemos el otro punto que es el monopolio. Un monopolio es una estructura de mercado en la que solo hay que un proveedor de bien o servicio en particular, es decir, de empresa dominada a todo el mercado de suministro. Características del monopolio. En una de las características tenemos un artículo del vendedor, el consumidor recibe un producto, como también es ofrecido por un solo proveedor. Por lo tanto, no tienen otras alternativas para elegir. Entonces tenemos el otro punto que sería la política monetaria. La política monetaria es una disciplina de política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. ¿Cuáles serían sus puntos objetivos de la política monetaria? Tendríamos
El primer punto que sería controlar la inflación, mantener los precios estables y más bajos. Si la inflación es muy alta, se aplica una política restrictiva, y si la inflación es baja o defla- deflacionario, se aplica una política monetaria de expansión. Otro punto tenemos que sería reducir la tasa de desempleo, garantizar que el número de personas desempleadas se mantenga al mínimo. Otro punto tenemos el sistema financiero. Un sistema monetario en el sentido más amplio de en cualquier cosa que se adapte como moneda o medio de riqueza en el lugar particular. Actualmente el sistema monetario se basa en fiat o depende del crédito según lo dispuesto por la ley Banco Central y los gobiernos establecen, de una moneda fiduciaria con un valor para transacciones, compras y ventas. Eso serían mis puntos. Bueno, eso sería lo que sería el sistema financiero. Ahora tenemos el dinero curso legal, que es la base de un sistema monetario, tiene dos funciones principales. Una que sería facilitar las compras de ventas y transacciones, como ya lo dije, y otra sería es un medio para ahorrar. Bueno, eso sería todo. Gracias. Voy a hablar sobre cómo analizar desde la perspectiva macroeconómica el fenómeno. La macroeconomía. La macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía en su conjunto para explicar el desarrollo de los agregados económicos. La macroeconomía se ocupa de problemas relacionados con el análisis global de la economía. Los aspectos en los que la macroeconomía se centra con mayor frecuencia son la producción y los precios. Los indicadores de la macroeconomía. Un indicador macroeconómico es la combinación de variables financieras que permiten la medición de tendencias económicas. Los principales indicadores son la inflación, el crecimiento del PBI, que es el Producto Bruto Interno, el desempleo, consumo per cápita en relación al nivel de ingresos, productividad industrial, comportamiento de importaciones y exportaciones, cambio de la moneda, deuda pública y la inversión social y gastos de funcionamiento. La utilidad de la macroeconomía. La política económica es una herramienta que los gobiernos deben utilizar para lograr objetivos como la estabilidad de precios, el crecimiento económico, la promoción del empleo y el mantenimiento de una balanza de pagos estables y equilibrada. Entonces, si quieres analizar el comportamiento de los precios de un punto de vista macroeconómico, se toma el promedio de todos los precios de los bienes y servicios que componen la economía de un país o región para obtener los precios generales que se enumeren. La descripción de los MIPES. MIPE es una entidad económica constituida por una persona natural o jurídica, en cualquier forma de organización o gestión empresarial de conformidad con la legislación aplicable, con el objeto de desarrollar actividades destinadas a la transformación del intercambio, la producción, la comercialización de bienes o la prestación de servicios. La micro y pequeña empresa MIPE es una entidad económica constituida por una persona natural o jurídica, en cualquier forma de organización, cuyo objeto es desarrollar actividades en el campo de extracción, procesamiento, producción y comercialización de bienes o prestar servicios. Ahora voy a hablar sobre cómo analizar desde la perspectiva microeconómica el fenómeno económico. Microeconomía y el desempleo. La microeconomía es una disciplina que estudia el comportamiento económico de las empresas, los hogares y los individuos y sus interacciones con los mercados. El equilibrio y la distribución óptima de estos recursos es una cuestión de microeconomía. Uno de los objetivos de la microeconomía es estudiar el efecto de los cambios de precios en los consumidores y el efecto de los precios en los productores. La microeconomía desarrolla modelos matemáticos para construir el comportamiento humano esperado, por lo que estos modelos solo funcionan si estos supuestos se cumplen simultáneamente. El análisis de la microeconomía y el desempleo. En particular,
se encuentra que están produciendo las principales transiciones observadas entre el desempleo e inactividad, pero no entre empleo y desempleo. También es importante analizar que la entrada y salida de desempleo se encontró que los despidos representaron el 20% del desempleo total. ¿Qué efectos trae el desempleo a la microeconomía? Si entendemos que la producción se ve afectada en la parte económica, significa que el PIB, que es el Producto Interno Bruto, está disminuyendo. Esta pérdida de producción no se puede recuperar. Eso también se aplica a una persona que totalmente puede perder sus habilidades y destrezas. Socialmente, encontramos que las personas desempleadas a menudo están frustradas, estresadas e insatisfechas. Esto puede causar otros problemas como la pobreza, la violencia, la migración y una economía más informal. Bien, consiguiendo con nuestro proyecto, vamos a llegar a la final, a la parte final ya de este lindo proyecto que hemos trabajado, que son las conclusiones. Vamos a hablar sobre un poco estas conclusiones que se nos surgió y que se nos dio a través de lo que hemos desarrollado, este trabajo que han podido apreciar. De acuerdo con los objetivos planteados, se puede decir que que la teoría neoclásica, o sea, el libre mercado, está basada en la flexibilidad salarial, donde tiene aspectos tanto positivos como negativos, ya que hay una explicación decidente de lo que debería tener menos intervenciones del gobierno para flexibilizar los salarios. Es decir, que hay un pequeño incremento de salarios para que así pueda haber gente que se pueda dar con un empleo. Claro está que también las personas van a buscar un empleo que facilite su forma, ya que sea un empleo que vaya de acuerdo a sus características o habilidades que busca, con diferentes disciplinas o habilidades que se plantee el trabajador. Es decir, que va a buscar, de- es decir, que va a buscar un equilibrio para que él pueda demostrar esas habilidades en un trabajo donde se pueda emplear su estructura. Por otra parte, esta teoría nos dice que los precios no pueden alcanzar el equilibrio del mercado, entonces deberían tratarse de cantidad y hay una diferencia entre la oferta y la demanda. Esta teoría es una explicación efectiva para los ingresos atractivos si los salarios fueran de dos tipos reales, funcionarían de manera contradictiva, disminuyendo la duración de la inflación y aumento durante la deflación. Es decir, que al ver el incremento de trabajos, claro está que algunas personas se quedarán con esto que estamos afrontando ahora, que es el crisis del desempleo. Claro está que la teoría se nos dice que la persona tiene que buscar ya sea un empleo que vaya de acuerdo a sus habilidades o características que se plantee, como lo acabo de decir. Si una persona no terminó su colegio o universidad, esa persona tiene que plantearse buscar un trabajo de acuerdo a las medidas donde haya podido llegar. Si terminó la secundaria, buscar un trabajo que esté recomendado a base de secundaria. Claro está que hay un gran porcentaje de desempleo en nuestro país, pero si se afrontara de una buena manera, se podría determinar grandes aprecios sobre este desempleo y poder darle solución. Y está que el gobierno debería intervenir un poco más y sobre eso. Esas son nuestras opiniones y nuestras conclusiones que hemos dado sobre el proyecto. También vamos a ver sobre las referencias bibliográficas que podamos ver, ahí están enumeradas en nuestro trabajo y presentadas bien. Bueno, eso ha sido todo en nuestro trabajo. Espero haberles gustado todo y ha sido un placer haber contado este maravilloso proyecto. Muchas gracias.